Hola amigos, hoy continuaremos con el curso básico de circuitos eléctricos. Esta es la clase número 4. En esta clase veremos los que son análisis para los circuitos en los cuales nosotros podemos determinar voltajes, corrientes en ciertos elementos del circuito por su complejidad y más que nada por el número de elementos. Por lo tanto se puede llegar a realizar muchas ecuaciones por demasiadas variables que dependen de nuestro circuito. El análisis nodal brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos con el uso de tensiones de nodo como variables de circuito. La elección de las tensiones de nodo en vez de tensiones de elemento como las variables de circuito es conveniente y reduce el número de ecuaciones que se deben resolver en forma simultánea. En el análisis nodal interesa hallar las tensiones de nodo. Como su nombre lo dice, este análisis se basa en cada uno de los nodos del circuito. A continuación presentaremos también un ejemplo para intentar ejemplificar cuál es la idea y el concepto que busca este análisis. Ahora les presentaremos los pasos para determinar las tensiones en los nodos. Entonces, el primer paso es seleccionar un nodo como nodo de referencia. Entonces, a partir de este asignamos las tensiones B1, B2 hasta Bn-1 a lo que serían los n-1 nodos restantes. Las tensiones se asignan respecto al nodo de referencia. El punto número 2 es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada uno de los n-1 nodos de no referencia. Hay que utilizar la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de tensiones de nodo. Recuerden que aquí nuestras variables van a ser nuestras tensiones en los nodos. En el punto número 3 resolvemos las ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las tensiones de nodo desconocidos. Aquí indicaremos cómo se realizan estos pasos. Primero debemos considerar que la corriente fluye con de un potencial mayor a un potencial menor en un resistor. Como les indicaba anteriormente, si aquí tenemos la terminal positiva y la terminal negativa, la corriente irá en este sentido, para abajo, como se indica aquí. Si esta resistencia está con la terminal positiva y negativa, la corriente fluirá igualmente, para abajo. Si este tiene un positivo aquí y un negativo acá, la corriente fluye en este sentido. Sí, es muy importante considerar el flujo de la corriente, cómo fluye. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuál es la terminal negativa de un resistor? Porque, por ejemplo, si vemos este gráfico, no sabemos cuál es la terminal positiva y negativa del resistor. Es muy importante considerar esto. Estos de aquí son los símbolos de la referencia tierra. La referencia tierra indica que en este nodo el voltaje va a ser 0. Por lo tanto es más negativo que una terminal o un nodo que tenga más 5 voltios. Este siempre va a ser mayor a esta referencia tierra. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí, existe el símbolo de referencia tierra, puede ser representado por uno de estos tres. El más común es este de aquí. Este de aquí nos indica, como ven, que el voltaje es 0. Por lo tanto, aquí podemos más y menos, más y menos. Por esta resistencia, ¿cómo sabemos cuál es más y menos? Por la fuente. La fuente nos indica también cuál es la terminal más negativa y más positiva. Al ser el mismo nodo que le ubicamos como si aquí tuviéramos el más y el menos, porque la corriente nos indica que fluye en este sentido, por lo tanto debe ser el mismo en la resistencia, en esta dirección. Muy bien, entonces, representado esto matemáticamente, decimos que la corriente va a ser igual al voltaje mayor menos el voltaje menor sobre la resistencia. Es decir,
el voltaje de este punto menos el voltaje de este punto sobre la resistencia. Aquí aplicamos la ley de Ohm. El voltaje de este punto sobre el voltaje de este punto sobre esta resistencia. Aquí tendremos las ecuaciones donde ejemplificamos esto de una mejor manera. La corriente I1 que circula por la resistencia 1 va a ser igual al voltaje V1 menos 0, porque tenemos tierra, sobre la resistencia 1. Es muy importante, en cada nodo nosotros debemos poner el voltaje como variable, V1 y V2. Y tenemos que ubicar en cada resistencia el flujo de la corriente, porque de esto de aquí nos dependerá los signos. Y si ubicamos mal una corriente, nos modifica todo el problema. Entonces la corriente I2 va a ser igual al voltaje V1 menos el voltaje V2 sobre la resistencia 2. Como ven, la corriente fluye de izquierda a derecha. Por lo tanto, este va a ser más positivo que este de aquí. Entonces tenemos el voltaje V1 menos voltaje V2. Y la corriente 3 va a ser el voltaje V2 menos el menos 0 sobre la resistencia 3. Aquí existe un fallo en la ecuación. No se confundan que es V2, porque este de aquí es el nodo, V2. Representado con conductancia, tenemos que la corriente I1 va a ser igual a G1 por V1. La corriente I2 va a ser igual a G2 que multiplica a V1 menos V2. Y la corriente I3 va a ser igual a G3 por V2. Como recuerdan, la conductancia es el inverso de la resistencia. A continuación tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí la fuente I1 nos indica que va a ser igual a la fuente I2 más el voltaje V1 sobre la resistencia 1 más el voltaje V1 menos el voltaje 2 sobre R2. Este circuito está conformado por tres lazos. Como ven, tres lazos cerrados. Por lo tanto, lo que ahora estamos haciendo es ver estas ecuaciones, sacar las ecuaciones de cada lazo. Entonces, tenemos aquí la primera fuente I1 va a ser igual a la corriente I2 por el voltaje V1 sobre la resistencia 1 más el voltaje V1 sobre menos V2 sobre la resistencia 2. De igual manera podemos sacar que I2 más V1 menos V2 sobre R2 va a ser igual a V2 sobre R3. De esta manera. Y así tenemos nuestras ecuaciones de lazo. Aquí tenemos un ejemplo para indicar mejor todo esto de aquí ya con valores y poder determinar. Aquí nos pide que calculemos las tensiones de nodo en este circuito. Tenemos uno y dos nodos, ¿no es cierto? Para iniciar el análisis ubicamos los nodos, ubicamos la dirección de las corrientes para cada una de las resistencias. Nos queda este circuito de aquí. Tendremos aquí una corriente igual a 5 amperios debido a la fuente. Entonces es una corriente que circula así, en este sentido. Tenemos aquí una corriente 2 que va a circular por la resistencia de 4 ohmios. Tenemos una resistencia 3 que fluye por esta resistencia de 2 ohmios. Tenemos una corriente 5 y 5 que circula por esta resistencia de 6 ohmios. Y una corriente I4 que va a tener el valor de esta fuente de 4 amperios. Entonces la corriente que fluye aquí es de 10 amperios. I4 es igual a 10 amperios. Tenemos I1 de 5 amperios, I2 incógnita, I3 incógnita, I5 incógnita. Y tenemos los nodos V1 y V2. Aplicamos lo que es las leyes de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Aquí la corriente I1 es la de ingreso. Y esto va a ser igual a las dos corrientes salientes, I2 e I3. ¿Cuál es la ecuación de la corriente I2? V1 menos V2 sobre 4 ohmios. Y para la corriente I3 tenemos V1 menos 0, porque aquí está nuestra referencia tierra, sobre 2. Entonces, reemplazando esos valores en esta ecuación, en este nodo, tenemos esto. Esta es nuestra primera ecuación.
Sacamos mínimo entre las dos divisiones y multiplicamos por 4, entonces nos queda 20 va a ser igual a B1 menos B2 más 2B1. Esta es nuestra ecuación. Simplificando más, tenemos que 3B1 menos B2 va a ser igual a 20. Esta sería nuestra ecuación para nuestro primer nodo. Para determinar el segundo nodo hacemos el mismo procedimiento. Entonces tenemos aquí nuestro nodo. ¿Qué corrientes ingresa? Ingresa la corriente I4 y la corriente I2. Entonces tenemos I2 más I4. ¿Cuáles son las corrientes que salen? I1 e I5. I1 más I5. Igualmente, ubicamos los valores de cada uno. I2, como sabemos, es B1 menos B2 sobre 4. Aquí está. I4 tenía el valor de 10 amperios por esta fuente, más 10. La corriente I1 son los 5 amperios de esta fuente, aquí está el 5, más la corriente I5 que circula por esta resistencia va a ser B2 menos 0 por la referencia a tierra sobre 6. Y esta es nuestra ecuación. Realizamos el mismo proceso. Sacamos el mínimo de ambos lados, aquí 6, aquí 4, y resolvemos. Al tener esta ecuación, hacemos el mismo procedimiento para que nos quede solo en función de B1 y B2 y tenemos esta ecuación de aquí. Como ven, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta del nodo 1 y esta del nodo 2. Entonces, existen dos métodos para poder encontrar los valores del voltaje de cada nodo. Uno es mediante los métodos de sustitución, eliminación, igualación, donde las dos ecuaciones se les harían los procedimientos que les indico. Y la otra es mediante matrices. Al ser solo dos variables, dos ecuaciones con dos variables, ocuparemos el método de sustitución. Entonces se despejaría, se puede hacer de esta ecuación, despejamos el voltaje B1, donde nos quedaría 20 más B2 sobre 3. Sustituimos en esta ecuación y nos queda que el voltaje B2 va a ser 4 sobre B2 igual a 80. Por lo tanto, nuestro voltaje B2 va a ser igual a 20. Y al sustituir este B2 en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, puede ser en la del nodo 1, tenemos que nuestro voltaje 1 va a ser igual a 13.33 voltios. Estos van a ser nuestros voltajes de nodo. Es decir, en este y en este. Estos van a ser nuestros voltajes. Ahora realizaremos estos circuitos en Multisim y Proteus. Muy bien, aquí en Multisim, como inicio, ingresamos lo que es tenemos aquí la referencia a tierra. Es muy importante siempre considerar que estamos en corriente directa. Entonces, DC current son dos fuentes de corriente. Ponemos las resistencias, no importa el valor, después se los modificará. Colocamos de forma organizada los elementos. Modificamos los valores. Modificamos el valor de la fuente, eran 5 amperios y aquí son 10 amperios. Listo. Ubicamos los multímetros para ver el voltaje. Ponemos la terminal positiva y la terminal negativa. Aquí este es el mismo cable, por lo tanto
yo puedo conectar el multímetro justo aquí. No hay ningún problema porque es el mismo nodo. Como ven, esto es como una conexión en paralelo con este. Entonces yo puedo conectar el multímetro de esta manera. No hay ningún problema. Porque no voy a poder conectar en este punto porque se me va a querer poner encima de este cable y me voy a estar confundiendo. Entonces yo puedo conectar el multímetro de esta manera. Le damos doble clic al multímetro para ver el valor del voltaje. Iniciamos la simulación y como ven tenemos los 13.33 en esta resistencia y los 20 voltios en esta resistencia. Y de esa manera se comprueba el análisis nodal que hicimos. Ahora lo realizaremos en Proteus. Aquí en Proteus iniciamos igualmente con una batería. Utilizamos la batería para poder modificar siempre el voltaje, la resistencia perdón, aquí no vamos a ocupar esto estaría ya, esta de aquí pues es la que vamos a ocupar. Estaba confundido con la de voltaje, es el DC current. Son dos y por último la referencia a tierra. En este sentido, recuerden que es siempre muy importante el sentido de la corriente. Entonces las flechas nos indican el sentido de la corriente. Muy bien. Son los 5 amperios, son los 10 amperios, 2 ohmios, 4 ohmios, 6 ohmios. Los ubicamos aquí, ponemos un voltímetro y conectamos terminal positiva y la terminal negativa. De igual manera como en multisim, este sería el mismo nodo, terminal positiva y negativa. Ya tenemos todo modificado y aquí nos sale 13.3 y los 20 voltios. Entonces está confirmado y comprobado que tanto el cálculo como la simulación nos va a dar lo mismo.